Buenas noches con todos. A continuación voy a presentar a mi grupo. Está conformado por Miriam Fernanda Bravo Belestela, Amanda Sofía Calero López, María Dioselina Borges Contreras, Valeria Giovanna Daza Yagual, Yulisa Micaela Sánchez Manobanda. El tema que nos ha tocado es el capitalismo y la etapa empresarial de la información. A continuación, mi persona. Aparecimiento de las masas en el urbanismo. El término masa sirve para reflexionar sobre la sociedad donde que los seres humanos experimentamos la ausencia de lazos sociales al haber sido separados de una convivencia, así llevándonos al mundo de la impersonalidad, donde que se origina el urbanismo y la modernización, tomando cambios drásticos en su modernidad. El urbanismo es aquí donde se genera un cambio en lo económico, social y político en todos los países del mundo, donde que se abrió paso al desarrollo de las nuevas ciudades, a la modificación de las existencias y también a la forma de nuevas disciplinas donde que se interesaron en los estudios de la ciudad y del territorio. A continuación tenemos la prensa de masas y el sensacionalismo. Esto se desarrolló en el siglo XVIII, donde que se matiza por el fortalecimiento de la burguesía industrial, comercial y terratenientes que se superó. Todo esto es considerable, ya que desde todos los modos de producción de la época medieval dio un pie a surgir a una nueva industria precapitalista, como la industria del estaño y el plomo y el carbón. Así dio una suma al debilitamiento de la monarquía como la iglesia. A continuación, mi compañero. La Revolución Industrial es un periodo histórico de transformación económica y social entre 1760 y 1840. Desencadenó cambios sin precedentes para las sociedades de todo el mundo. Se caracterizó por las nuevas tecnologías. El proletariado, clase social nacida de la Revolución Industrial, se caracteriza por su desvinculación con los medios de producción. Según la teoría marxista, clase social propia del modo de producción capitalista, formada por productores no propietarios de los medios de producción que vendían su fuerza de trabajo a cambio de un salario. El gran avance tecnológico. Este, por su parte, hace recorrido de la era industrial, por lo cual es importante recalcar que el ferrocarril y las máquinas a vapor eran de suma importancia. El sensacionalismo de Hearst y Pulitzer, conocidos como los protagonistas de la prensa amarilla, que provocaron impacto emocional en el público. A continuación, mi compañera. Buenas noches. A mí me tocó hablar sobre la prehistoria del periodismo y el periodismo industrial. El periodismo, gracias al trabajo que se ha realizado, podemos saber con exactitud que el primer periódico publicado fue en 1702, el mismo que llamaron C.D. Couran. Este fue publicado en Inglaterra. El periodismo industrial. Al ser Inglaterra uno de los primeros países en los que se publicó un diario, atrajo la atención de los burgueses estadounidenses. Sin embargo, en 1712, los editores fueron obligados a pagar altas sumas de impuestos, haciendo una mella para los menos pudientes. La economía y el éxito de los periódicos. Las disolvencias económicas de los consumidores catapultaron el éxito de las publicaciones de los periódicos. Sin embargo, algunas editoriales desaparecieron con el tiempo por porque sus consumidores no eran tan pudientes como los burgueses. No podían costear la tarifa que tenían, los pagos que tenían que realizar al adquirir un periódico.
El reconocimiento de los periódicos y sus editoriales fue tan grande que las personas pagaban por este a pesar de los caros que podían ser, esto refiriéndonos a los más pudientes. En el siglo XIX y en el siglo XX aparecen las revistas y las caricaturas. Las caricaturas se trataban sobre la política o dar una opinión. Las revistas a su vez también eran lo mismo. Gracias. A continuación, yo hablaré del tema 4, el sistema 1, los antecedentes históricos y sociales, el telégrafo eléctrico, el teléfono y la televisión. El teléfono. En Inglaterra, Alexander Graham Bell en el año 1832. Este fue un dispositivo diseñado para transmitir señales eléctricas por medio de ondas o señales eléctricas por la velocidad. La segunda revolución industrial dio la necesidad del siglo XIX. Fue culminante para el mierda, sigo. A continuación, yo hablaré del tema 4. Sistema 1. Los antecedentes históricos y culturales. El telégrafo eléctrico, el teléfono y la segunda revolución industrial. El teléfono. En Inglaterra, Alexander Graham Bell inventa el teléfono en el año 1838. Este fue un dispositivo diseñado para transmitir señales acústicas por medio de ondas o señales eléctricas de largas distancias. La segunda revolución industrial se dio en la segunda mitad del siglo XIX. Fue culminante para el impulso de la ciencia. Se experimentaron nuevas fuentes de energía y esto ayudó al progreso económico, gracias al petróleo y el acero. También se desarrolló lo que fueron el tranvía, la bicicleta y el automóvil. El sistema 2. El cine y los hermanos Lumière. El cine es el producto del desarrollo que experimentó la fotografía y dio movimiento a la misma. Y fueron los primeros en crear cortometrajes, los cuales tuvieron mucho éxito. También se desarrolló el telégrafo, el cable submarino y la telegrafía sin hilo. Todas fueron innovaciones orientadas a la comunicación. A continuación, mis compañeros. Ya, perdón. Yo les voy a hablar sobre la radio y Marconi, y sobre la televisión y sus orígenes. Para hablar primero de la radio, hay que destacar que el italiano inventor fue Marconi. Él se caracterizó por crear el primer telégrafo sin cables, es decir, que va a ser el primer telégrafo que va a transmitir señales a larga distancia. Lo importante de este es que tiene dos tipos de radio, el radio AM y la radio FM. La radio AM va a demostrar una amplitud modulada. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una modulación lineal, es decir, que va a tener receptores sencillos y va a ser solo una frecuencia. Es decir, aquí va a variar su amplitud, como vemos en la imagen, va a variar su amplitud de onda, pero no su recorrido. En cambio, tenemos la radio FM, que va a ser una frecuencia modulada. La diferencia va a ser que se va a transmitir por ondas, pero va a ser a diferentes frecuencias. Y es importante destacar que la radio FM va a tener alcances de frecuencia más inferiores que la AM, debido a que tiene varios tipos de ondas. Y para hablar de la televisión, es primero destacar que surgió a finales del siglo XIX, perdón. Es importante saber que comenzaron con imágenes estéticas, pero antes de esto hubieron problemas para entablar una imagen fija en la televisor. Su visibilidad era súper nula. Entonces aquí fue donde salió el creador Philo Farnsworth y comenzó a hablar de un tubo de rayos conjunto con otro creador para poder tener ya la imagen estética.
Y además es importante destacar que que en la televisión, Adolfo Hitler comenzó a publicitar su supremacía en Alemania durante las guerras y posguerras. A continuación les vamos a hablar sobre el texto siguiente. A continuación vamos a hablar sobre la crónica de una abdicación anunciada en el programa de información de audiencia abierta. Esto no es más que las andanzas de un rey fiel que era heredero a las costumbres de sus antepasados, donde que ellos han abocado mucho a nuestro país a tener que enfrentarse a diferentes situaciones, ya sea tanto políticas, inéditas, en unos momentos convulsos, ya provocados por diferentes tipos de situaciones, así causando gravismo, sanidad, personas con baja economía. En sí, la abdicación del rey Juan Carlos I se dio en el 1 de junio del 2014, donde fue relatada por la mayoría de los diferentes medios de comunicación como un acontecimiento inesperado donde que nadie se lo creía. Sobre el programa de la información de la TVE, era una audiencia abierta dedicada a la jefatura del Estado, llevada casi 2 años preparando el terreno subrayado en las cualidades del príncipe heredero frente al rey, donde que cada vez perdía más su credibilidad y cada vez esto se ponía más en evidencia. Así se lanzó el artículo y se analiza en la línea editorial del programa frente a los diferentes restos y claves de la aplicación y las recientes reivindicaciones, donde que todo esto llevó a una constitución y a una ruptura del capitalismo de la Catlán. A continuación, mi compañera. Bueno, a mí me toca primero, el juancarlismo ha muerto, viva el felipismo. Esto nos hace reflexión a lo que ocurría en el Parlamento y en las instituciones públicas, en las actividades que tenía que hacer el rey. En el acto segundo tenemos borrón y cuenta nueva, en el cual podemos apreciar que los reyes tomaban el mando de la nación con responsabilidad. Por ejemplo, la reina Leonor se identificaba con su madre y ellos destacaron en el papel que debían tomar al tener en cuenta que ellos se hacían cargo de una nación. A continuación, mi compañera. A continuación de mi compañera, voy a hablar sobre el borrón y la cuenta nueva. Para la familia real lo era todo la apariencia. La imagen les hacía ser amados por los súbditos y para ellos era más que solo aparentar el papel. Ellos lo tomaban en serio. Como tercero, tenemos hacia otra transición. Aquí la audiencia se vuelve el portavoz de la Casa Real. Los errores que cometen las personas que rodean la familia real, siempre serán tomados muy en cuenta más si estos actos los disgustan o muestran más que una sola expresión en ellos. ¿A qué nos referimos con esto? A que la audiencia de las personas que conocen a la familia real eh, to- con- tomaban en cuenta mucho lo que decían o los actos que realizaban las personas de su alrededor, y estos eran los que hacían voz eh, de lo que a veces la familia real no podía decir por cosas como comodidad. Eso es todo. Gracias. A continuación, mi compañero. Hoy en día, la mayoría de los países de Europa que eran monarquías a principios del siglo XX pasaron a repúblicas. El reportaje omite totalmente que esa fue la condición de Don Juan Borbón antes del año de 1919, lo que parece mantener a dichos monarcas en el trono y en la marginalidad, cuando la posición del rey de España se correspondería a la norma. El nuevo rey de Podemos compartiría una atracción de rechazo por sugerencias, teniendo que construir cada uno nuevos imaginarios, uno con la monarquía y otro con la república. Síntoma y el reflejo de la imagen del heredero,
tuvo la necesidad de romper con un pasado pesado y ganarse su propia legitimidad. Cuando la herencia se convierta en una minusvalía, la de emprender una transición y que curiosamente también conoció a su padre y antecesor Juan Carlos I. A continuación, Para continuar, también vamos a hablar de la imagen del rey que se esboza a través de su aparición en la televisión. Por ejemplo, aquí lo que supuestamente se dice es que Felipe, igual que su padre, que fue el rey Carlos I, ellos aparecían en televisión, pero solo con lo que iban a hablar ya escrito, o sea, todo ya en papel, o sea, ellos no fluían, no decían nada. Y aquí es donde una periodista salió y también dijo que tanto Felipe como su padre fueron elegidos solo para hablar y no acatar las cosas que pide el pueblo. También tenemos que en el 2015 se estrenó en la televisión una serie en la que unos funcionarios de un servicio secreto de Estado cuidan que no se cambie ninguna línea de la historia. Esto se debe a que, como se hablaba antes, Felipe no quería ser parte de la monarquía. Él aceptó ser parte de la monarquía y ser monarca fue únicamente por la herencia y por las situaciones familiares que esto provenía. O sea, entre ellos protocolos, la situación mismo dentro de la realeza y todo eso. Y aquí hay una pregunta que dice que existe una posibilidad de corregir el pasado y si la hay, es una suerte o un peligro para el presente y el futuro. En esta pregunta, o sea, si se responde de una manera en que en algún momento en las noticias, ahora en la actualidad como hay las redes sociales y todo eso, antes en la televisión salían los dilemas políticos que tenían supuestamente estos monarcas. Entonces, ahora se ponen a analizar que si tratan de cambiar lo que ya habían hecho antes, ¿cómo va a ser ahora? Y antes demostraban que ellos tenían intenciones impenetrables en sus actos e imágenes, en todo lo que hacían. O sea, ellos antes hacían lo que ellos querían y ya. Ahora, como nosotros vemos también, todo lo que es lo de la monarquía está teniendo sus cambios, sus variables y creo que ahora en la actualidad esto sí puede afectar un poco lo que es ahora y lo que es el futuro. Bueno, esto es todo lo que podemos presentar. Muchas gracias.